Una vez más queremos dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar presente ante su presencia y también teniendo compañerismo uno con el otro. Once again, we're so grateful to our Heavenly Father who stands before us that we can come together not only to worship Him, but to have fellowship one with another. Vamos a continuar esta mañana, hermanos, con el tema que se nos ha ocupado en los domingos por la mañana. Let us begin this morning with the subject matter that has maintained our interest throughout Sundays of this month. Hemos visto Efesios capítulo 2 y versículo 12. We have seen Ephesians chapter 2 and verse 12. Y de este versículo hemos nosotros recogido varias lecciones concerniente a la persona que está sin Cristo. And through this verse, we have gathered different biblical principles, lessons that relates to us concerning a person that is without Christ. Y el versículo 12 de Efesios capítulo 2 dice de la siguiente manera: En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, y claro que esta carta se había de distribuir a las diferentes congregaciones de allí, la región de Asia, les da a entender que en un tiempo ellos como gentiles, porque la mayor parte de los miembros de la congregación eran gentiles, que en un tiempo ellos estaban sin Cristo en este mundo. Y al estar sin Cristo, que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, de Israel espiritual. Romanos capítulo 2 y versículo 28 y 29 dice que nosotros, los hijos de Dios, aquellos quienes componemos el cuerpo de Cristo Jesús, somos los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Israel. Bueno, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin mundo y sin Dios en este mundo. Les da a entender, les viene a presentar un panorama poco triste de la situación o de la vida de ellos antes de venir a Cristo Jesús. Y claro que esto es la tesis del capítulo 2 del libro de Efesios, porque empieza en el versículo 1 y lo demuestra a nosotros que esto es la intención del apóstol Pablo. Bueno, lo hemos leído, lo hemos aplicado contextualmente y hemos nosotros recogido principios bíblicos concerniente a la persona que hoy en nuestros días vive sin Cristo Jesús. Tal persona está alejada de la iglesia que el Señor ha fundado, la iglesia de Cristo. Está alejada de la ciudadanía de tal reino. Y también está alejado de las promesas que Dios ha hecho a su propia iglesia. Y también hemos visto que dice la Escritura que están sin esperanza en este mundo. Hoy en esta mañana vamos a concluir el estudio de este versículo y vamos a ver nosotros lo que significa el apóstol Pablo cuando dice que también están sin Dios en este mundo. We have concluded concerning verse 12 of Ephesians chapter 2 that it is making reference to the situation that the Gentiles were before they came to Christ. And the reason why the Apostle Paul is writing this is because the majority of the people, members of the body of Christ in the city of Ephesus, were Gentiles. And also this letter was supposed to be read to the different congregations surrounding the city of Ephesus. And therefore, he wanted to make sure that the Gentiles understood that at one time they were without Christ. And we have been looking at those biblical principles that Paul enumerates here in this verse, not only to see them contextually, but also to be able to gather some lessons for you and I, and to make us aware of the fact of the importance it is
that the person that lives a life without Christ understand that he or she find themselves in this situation, that they are not members of the citizenship of the kingdom, that they do not receive the promises that God made to the kingdom or to the members of the kingdom. And number 3, that they live a life on this earth without hope. This morning, I would like to conclude the lessons that verse 12 relates to us. And we will be studying that the person without Christ is a person without God. Miramos pues entonces, hermano, el versículo 12, la conclusión de este tema, que la persona sin Cristo es la persona que se encuentra sin Dios. Y miramos nosotros entonces que dice la palabra del Señor que la persona sin Dios es aquella que vive afuera de Cristo Jesús. Y es interesante porque quiero empezar primeramente con el estudio de la frase sin Dios. Ya hemos estado hablando concerniente a la frase sin Cristo. Y creo que para entonces ya entendemos esa frase. Que no solamente se refiere a la persona que está fuera de Cristo Jesús, viviendo la vida mundana, viviendo de acuerdo a los principios, a los preceptos concerniente al mundo. Entienda completamente esto, de que la persona que vive bajo esas condiciones es un enemigo o enemiga de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos enseña eso. Pero no solamente se refiere a esto, sino que se refiere también a una persona que ha hecho todo lo que la Biblia nos enseña, pero que aún no ha agarrado seriamente en ejecutar la voluntad de Dios en su vida. Y ha fallado y ha caído corto de hacer lo que Dios le ha dicho y por lo tanto se encuentra también desligado de Cristo, porque no se ha preocupado en hacer las cosas que el Señor le ha dicho que haga. Ya vimos eso claramente. Pero en esta mañana quiero definir yo concerniente a la frase sin Dios. Es una frase interesante. El apóstol Pablo aquí, cuando dice sin Dios, usa la palabra griega ateos. La palabra theos es la palabra equivalente del Antiguo Testamento Elohim, que se viene a referir a la deidad. Cuando la Biblia hebrea fue traducida a la Septuaginta, al lenguaje griego, la palabra Elohim, que hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se viene a traducir a la palabra griega theos. Bueno, Pablo usa esta palabra, pero le pone un prefijo de a, que ahora es ateos. Y simplemente quiere decir, ¿verdad?, una persona sin Dios. Una persona sin Dios. Entonces, una persona que está sin Cristo en su vida es una persona sin Dios. Y quiero que entendamos el lenguaje que Pablo está usando aquí, porque usa Cristo, Mesías. Cristo es Mesías, el ungido. Pero también usa la palabra theos, que se refiere al Padre, que se refiere al Padre de Jesucristo, el Padre Celestial. Entonces, está hablando de dos cosas distintas, no está hablando de lo mismo. Cuando yo digo que vive la persona sin Cristo, ya di a conocer claramente lo que esto se refiere, pero ahora quiero establecer el principio o el concepto que se puede vivir sin Dios en este mundo. Y claro que todo empieza primeramente porque está fuera de Cristo Jesús. Es interesante la definición que le da el diccionario español de la Academia Real a la palabra ateo, porque es la palabra que tenemos, ateo. Y según el diccionario español nos dice que un ateo es aquel que no cree en la existencia de Dios. Es una persona que no cree en la existencia de Dios, pero luego da una segunda definición, dice, es una persona que niega
niega a Dios. Bueno, está hablando de dos cosas distintas. La persona que no cree en Dios, como dice el salmista, capítulo 14, versículo 1, y también Salmo 53 y versículo 1, esta persona está en un campo separado de lo que es la segunda definición que niega a Dios. Y cuando estuve meditando sobre esta definición, llegué a la conclusión, porque también es un concepto bíblico, llegué a la conclusión que la frase sin Dios se puede referir secularmente, que quiere decir si existen aquellos quienes niegan la existencia, que no creen en la existencia de Dios. Y no sé cómo está eso, porque al negar a Dios o al negar la existencia de Dios, simplemente está diciendo que cree que existe un Dios, pero no se va a someter a Él. Está hablando de esta persona. Y esta persona la encontramos nosotros usualmente, hablando secularmente, en el mundo. Existen muchos ateos. Un ateo puede ser un humanista. Un ateo puede ser aquel que también no solamente se envuelve en el campo de humanista, pero también que se envuelve en el campo de el gnosticismo. Solo que hay diferentes niveles de ateos, pero es una persona que no cree en la existencia de Dios. Y claro, ¿verdad? Que es fácil para probar de que están equivocados, aunque ellos no lo quieran admitir, aunque ellos no lo vengan a aceptar, pero es fácil para probar la existencia de Dios hacia estas personas quienes niegan esto. Pero también, en la segunda definición que dice, son los que niegan a Dios. Estos son los que no creen en la existencia de Dios. Estos niegan a Dios. Esto entonces me hace entender que hay ateos religiosos. Pongan atención, hay ateos religiosos. Hermano, ¿cómo que ateos religiosos? Bueno, Jesucristo lo pone de esta manera. En Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, noten, ahí está hablando de una persona religiosa. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está la definición perfecta, bíblicamente, concerniente a la secular que nos da el diccionario de la academia. Uno que niega a Dios. Uno que niega a Dios es un religioso, pero no hace lo que Dios dice. Lo vuelve a repetir en Lucas capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Solo que hay el ateo religioso y hay el ateo secular. Ahora, ¿a cuál se estaría refiriendo el apóstol Pablo cuando dice sin Dios en este mundo? También, ¿verdad? Tenemos el libro de Santiago capítulo 1, en donde Santiago claramente nos está dando a entender que no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino que debemos ser hacedores de ella también. Por lo que entonces, en cuestión de definición, porque estamos ahorita en el concepto de definir la palabra sin Dios, quiero presentarles a ustedes este concepto. Y claro que les he dado versículos de la Biblia para que entendamos a qué me estoy refiriendo. Para que no digan, no, pues el hermano nomás dijo esto, ¿verdad? Pero no hubo ninguna sustancia. Ahí está la sustancia. El singular, el secular, ¿verdad? Es aquel que Salmos 14.1 nombra. Es aquel lo cual Salmos 53.1 nombra. El ateo religioso es lo que Mateo capítulo 7, versículo 21 y Lucas capítulo 6 y versículo 46 nos menciona. Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Ahí está la sustancia, ahí está lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, ya lo quita de ser una opinión mía, sino que ya un principio bíblico. Entonces, ¿a cuál se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, podemos usar a ambos, porque ambos viven en este mundo,
tanto la persona secular, que no cree en la existencia de Dios, como la persona religiosa, que se ha envuelto en las cosas del Señor, pero no hace lo que Dios le dice. Entonces, miramos nosotros que esto es lo que Pablo aquí está estableciendo en mi concepto y perspectiva del versículo 12. Ahora, ¿existe Dios? Claro que existe Dios. Y yo creo que uno puede primeramente empezar concerniente a la creación de Dios. Y claro que uno va a decir, bueno, hermano, estas personas son ateos y no creen en la existencia de Dios, no creen en la Biblia. Bueno, sin usar la Biblia podemos nosotros ir al capítulo 1 de Génesis y podemos hablar de las leyes de termodinámica sin usar la Biblia. Y podemos establecer, y lo voy a hacer rápidamente porque tiempo me falta, ¿verdad? Pero lo voy a hacer rápidamente, podemos establecer todo esto. Y claro, podemos ir nosotros concerniente al ser humano. Hay un letrero que cuando vengo de Brownsville para acá, que dice, ¿qué más evidencias queremos saber nosotros concerniente a la existencia de Dios? Y está una criatura, un niño que acaba de nacer. Y esto es cierto. En Salmo 139, versículo del 13 en adelante, ahí hay mucha información que el ateo secular no puede explicar. Por ejemplo, cuando se viene el Espíritu a radicar en aquella semilla que se planta y se viene a convertir a un ser humano. Cuando se comienzan a formular los huesos, etcétera, etcétera, ahí está la existencia de Dios. Y no solamente en eso, pero también podemos ver nosotros en la naturaleza. Y el apóstol Pablo, hablando concerniente a esto, dice en Romanos capítulo 1 y versículo 20, un pasaje que ya conocemos todo. Dice así el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto concluye, ¿verdad? Todo lo que hemos ya describido o todo lo que ya hemos puesto y estudiado concerniente al estudio del ateo secular. Pero ¿qué del ateo religioso? ¿Qué del ateo religioso? ¿Qué más evidencias queremos nosotros de lo que está escrito? Porque si yo soy un ateo religioso, eso quiere decir que yo creo en la Biblia. Yo creo en la inspiración de la palabra de Dios. Yo creo que lo que Dios ha dejado, ¿verdad?, es para mí. Todo eso lo creo. El ateo religioso cree eso. Él cree en la Biblia y argumenta con la Biblia para tratar de establecer su postura en las cosas que él no está llevando a cabo en su propia vida. Son listos. Ellos se vienen a maquinicar cosas en su mente concerniente, ¿verdad?, a lo que la Biblia nos enseña. Hay un pasaje en la palabra del Señor que, déjeme ver si acaso lo puedo encontrar. Dice, el capítulo 4 de Salmos, capítulo 4, todo el capítulo nos da a entender, ¿verdad?, las maquinaciones, ¿verdad?, que están escondidas en el corazón del hombre. Noten lo que dice versículo 1, dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Versículo 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y comienza a alargar, ¿verdad? Pero noten el concepto del salmista, que están bien profundos en la mente
del ser humano, de aquel que va a causar cosas malas. Y por lo tanto, la persona religiosa aún todavía no ha llegado al completo desvestimiento del hombre viejo y de su mente renovada al punto de hacer la voluntad de Dios, de tal manera que estas cosas profundas en su mente y en su corazón son las que están ahí, ¿verdad? Para poder mirar y hacer las cosas que él o ella quiere hacer por causa de sus propias concupiscencias y capricho, para no llegar a hacer lo que el Señor quiere que él venga a hacer o ella venga a hacer. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es el propósito del ateo religioso. Oh, sí, quiere venir a la iglesia, oh, sí, quiere hacer las cosas de Dios, pero cuando Dios le enseña y le dice qué es lo que se tiene que hacer para que venga a hacer la voluntad de Dios completamente hacia Él, no la viene a hacer, sino que escucha, pero no hace. Y este es el ateo religioso. Once again, whenever we go to Ephesians chapter 2 and verse 12, we notice that it is making reference concerning two different atheists. And when I say two different atheists, I want you to bear for a minute, what I have to say before you start judging me or saying, well, I think you're off key. First of all, we notice that the phrase there, without God, is being used. And we have already reached a conclusion concerning the definition of the phrase without God, that it means a person that could make reference to the secular atheist, or a person that can refer to a religious atheist. Because we have already established that the secular atheist, according to Psalms chapter 14 and verse 1, Psalms 53 and verse 1, there is such a person that does not believe in the existence of God. And we come across them maybe daily, that these people do not believe in God. But yet there's a lot of evidence concerning the existence of God. And we can go to Genesis chapter 1, and you might come back and say, well, Eddie, they don't believe in the Bible. How can you prove to an atheist without the Bible that there is the existence of God? Well, whenever you read the book of Genesis, you're going to understand that in the book of Genesis, chapter 1, it talks about the thermodynamic laws. It talks about all of this. You have to be able to explain them in such a manner that it will make sense to these people that believe in these things, but without mentioning God. And therefore, you need to understand that there's other things that you can use. For example, the birth of a baby. In Psalms 139, in verse 13 through 16, it is a general statement that we read there. However, there are many things that we can infer from those verses in order to make these people understand that life comes from God. And that God is the one that gives life. For example, He is the one that gives the Spirit in order for life to exist. He is the one that is working in a miraculous way inside the mother's womb, and etc., etc. I think that the Apostle Paul makes this conclusion in Romans chapter 1 and verse 20, where he mentions concerning that all the things that we see around us clearly points that there is the existence of God, that there is the existence of deity. So the atheist that lives in the world without God is a person that needs to understand this, and therefore they don't have no excuse, because God will judge them at the end. But then on the other hand, you have the person that calls himself or herself a Christian, a religious person, but yet he or she does not do the things that God wants him or her to do. This is a person that will try to do everything to avoid fulfilling the will of God in his life. He will come with
different excuses in his life or her life in order to be able not to develop or to demonstrate the will of God in his life. You know, there's a verse that I just read in Spanish, but it's in Psalm 64. You can read the whole chapter. But it is making reference to the craftiness, to the deceitfulness that reigns in the mind of a person that wants to do things contrary to the will of God. There is that deceitfulness, that craftiness. And when a Christian tries to do such a thing, it means one thing, that he or she has not yet been able to get rid of the old man, that he or she has not come to the conclusion of a complete transformation and metamorphosis, as Romans chapter 12 and verse 1 says, in his life or her life, to be able to taste the will of God and to be able to implement his will in his life. So you see, we no longer live for ourselves. Once we come into Christ, our life belongs to Christ. He is our head. He is the one that is going to direct our life from that point on. We have to surrender self unto Christ. And he is the one that needs to take us from that point on until we reach the point of maturity. Now, we know that the point of maturity can never be reached on this earth, but we can always strive to be more mature as we go along in our Christian living. 1 John chapter 3 and verse 1 makes that statement, that we will reach the point of perfection whenever we are face to face with our Lord. And that is what the Bible teaches concerning that. Así que, hermanos, una persona en el mundo sin Dios, pues Salmos 14, versículo 1, y Salmos 53, versículo 1, nos da a entender qué tipo de vida va a demostrar esta persona. Número 1, va a ser un necio. Y usted lea todos los versículos concernientes a un necio. Un necio, según Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice que promete, pero no cumple. Un necio, su manera de adorar a Dios no es una manera seria. Un necio es aquel el cual, para él, únicamente lo que le interesa a sí mismo es lo que va a llevar a cabo, pero nunca para Dios. Pero no solamente dice eso, ¿verdad? Que es un necio, una persona sin Dios, pero es una persona que hace obras abominables. ¿Cuáles son las obras abominables? Busque la palabra abominable, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y considere pues lo que enseña estos versículos. Hacen obras abominables ante Dios. Una persona sin Dios en este mundo, según el texto, Salmos 14:1, dice que es una persona que no considera hacer el bien en su propia vida. Entonces, ahí está la explicación en por qué una persona sin Dios en este mundo, ¿verdad?, no puede demostrarse como una persona que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Número 1, tiene que entender que si acaso es la persona atea, secularmente, tiene que despojarse de su viejo hombre, tiene que entrar en Cristo Jesús para que así venga a ser una nueva criatura. Es tan simple así. Si uno quiere vivir en este mundo con Dios, haciendo la voluntad de Dios, empieza primeramente con Cristo. Recuerden lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Todo empieza con Jesucristo. Y cuando Jesucristo entonces ya viene a radicar nuestra vida, ya entonces venimos a vivir en este mundo con Dios. Con Dios. Jesucristo le contesta a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo que has andado conmigo y todavía quieres que te demuestre el Padre? En otras palabras, estando en Cristo, ya estamos con Dios.
porque Cristo, según 1 Timoteo 2:5, es el mediador entre el hombre y Dios. Y cuando entramos en Cristo, entramos en la naturaleza divina, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y entrando en la naturaleza divina, ya entonces tenemos compañerismo con el Padre y con el Espíritu Santo. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, y también Gálatas capítulo 4, versículo 6, que el que entra en Cristo Jesús ya tiene la libertad de poder llamarle a Dios Abba Padre. Y la frase Abba Padre quiere decir ya tienen una comunión con el Padre. Solo que eso es simple y sencillo. La persona que es religiosa y es atea tiene que corregir su vida, tiene que entender que él o ella ya vive solamente para Dios. Punto. Lo que Dios nos pide, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios quiere para nuestra vida, eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo lo cierra con un versículo bonito. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. La vida que el apóstol Pablo vivió una vida para Dios, ya no para agradarse a sí mismo, ya no para agradar a ningún hombre o una mujer, ya no para agradar a una congregación, sino que para agradar únicamente a Dios. Entonces, ¿quiere usted vivir en este mundo con Dios? ¿Quiere usted vivir en este mundo con Cristo? ¿Quiere usted ser parte de la ciudadanía del reino de Dios? ¿Quiere usted ser parte de las promesas o recibir las promesas que Dios le ha hecho? ¿Quiere usted vivir en este mundo con esperanza? ¿Quiere usted vivir en este mundo con Dios en su vida? El apóstol Pablo dice, Cristo es la respuesta. Y si acaso todavía no tiene a Cristo en su vida, eso es lo que tiene que hacer. Estar seguro que venga a estar en Cristo. Pero si acaso usted ya ha hecho todo esto y se ha desligado y desviado, usted tiene que entender que lo importante en su vida ahorita es de regresar a Cristo. De volver a regresar a Cristo, que esa chispa que antes tenía le vuelva a iniciar, que le vuelva a encender y que se mire ese gozo y esa alegría, ¿verdad? Porque vive para Cristo y Cristo vive en usted. En esta mañana quizás se encuentre alguna persona que quiera hacer esto. Le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Himno 114. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final.